días a todos y bienvenidos a esta mesa de diálogo con el financiamiento verde para el desarrollo urbano, mecanismos innovadores, organizada por la Embajada Británica en México, IDOM, instituto que yo represento, y WRI México. Con el motivo de presentarles esta mesa en el marco de la Coalición por la Transformación Urbana, Acciones Federales para la Planeación Urbana hacia Mejores Ciudades para Todos. Entonces, de esta coalición, pues a nuestros miembros nos emociona mucho invitarlos a este tema. Hay más mesas, va a haber más mesas al final de esta sesión. Lo comentaremos para que se unan también a mesas de otros temas. Y bueno, pues hoy nos corresponde el diálogo sobre financiamiento verde. La siguiente, por favor. Entonces, comentarles a todos los participantes que del lado derecho de su pantalla ubicarán unos botones y el botón que dice QA es para realizar preguntas. O bueno, puede ser que lo encuentren en otra parte de sus cámaras dependiendo si lo están viendo en el celular, etcétera. Pero bueno, ahí es donde pueden hacernos sus preguntas por escrito, por favor. Y además contamos con interpretación simultánea porque va a haber una presentación en inglés. También este participante nos está escuchando en su idioma cuando hablamos en español. Entonces eso está en la parte de interpretación en el botón de abajo y bueno, picar el botón que quieren escuchar. Entonces si están en español, pues cuando hablen en inglés ustedes escucharán la traducción y viceversa. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, en esta sesión contamos con muchísima experiencia de diferentes expertos y es un honor para mí presentarlos. Entonces, tenemos a Dominique Curran, director del International Climate Finance de la Embajada Británica aquí en México. Tenemos a Fiacro Jiménez, jefe de la Unidad Departamental de Planeación y Coordinación de Políticas de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Bienvenido, Fiacro. A Jeremy Gorelick, asesor senior del Green Finance Institute del Reino Unido. A José Luis Amaya, que es oficial del programa del Global Green Growth Institute en México. Y también, bueno, esta organización también es aliado activo de la Coalición por la Transformación Urbana, entonces también un fuerte aliado. A Melinda Liz Maldonado, ella es abogada en la Dirección de Ordenamiento Territorial en la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo de Buenos Aires, entonces nos acompaña desde Argentina, bienvenida. A Pablo Lazo, que es director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad de WRI México, y a Roger Peniche Salas, que es asesor de la Secretaría Técnica de la Municipalidad de Naucalpan de Juárez y coordina la acción climática del municipio. Yo ya me había presentado, mucho gusto, yo soy consultora en economía baja en carbono para IDOM y especialista en descarbonización y desarrollo sostenible. Entonces, mucho gusto a todos, bienvenidos a todos los panelistas. Ahorita ya los estaremos escuchando a cada uno y activarán sus micrófonos en esos tiempos correspondientes. Entonces, pues muy bienvenidos. Sin más, vamos a comenzar con las intervenciones y iniciaremos con una sesión breve de palabras de bienvenida de Dominique Curran. Adelante, Dominique. Pasamos a tu siguiente slide. Muchas gracias y buenos días a todas y a todos. Saludos a sí, muchos socios, amigos de nosotros aquí. Es un placer estar aquí. Y muy brevemente quisiera compartir nuestra emoción como la Embajada del Reino Unido por nuestra colaboración con la Coalición por la Transformación Urbana y en esa mesa redonda. Tanto en México como en el Reino Unido, la acción contra el cambio climático con una escala subnacional es para nosotros una de las mejores oportunidades para lograr un mundo de cero emisiones netas. Para mí, las ciudades son capaces de unir casi cada elemento de soluciones ambientales.
por ejemplo, el transporte, el uso de suelo, el manejo de recursos naturales y de residuos, para crear los lugares sanos, atractivos y más iguales donde la gente quiere vivir. Entonces, para nosotros, este trabajo, estas colaboraciones con las ciudades es una gran prioridad para nosotros como anfitriones de la cumbre climática COP26 este año. La Coalición por la Transformación Urbana, a través de su reporte excelente y por esta serie de mesas redondas, está construyendo una visión compartida de este futuro y de las políticas prácticas que se necesita para lograrla. Estamos orgullosos de ser socios. Hoy vamos a aprovechar una discusión muy rica, estoy seguro, sobre el financiamiento de esta transformación, un tema sumamente importante para nosotros. Estoy seguro que voy a aprender mucho y sí, solo quisiera agradecer a ti, Mariana, a IDOM, a WRI y a todos los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Dominic, por tus palabras. A continuación, escucharemos a Pablo Lazo, quien nos contará cuáles son las últimas acciones de la coalición en México. Te cedo la palabra, Pablo, bienvenido. Gracias, buenos días a todos. Disculpen un poco la falla de energía eléctrica, entonces estoy con mi teléfono, pero espero no falle en mi breve intervención. Solo les quiero presentar muy brevemente cuáles son las acciones de la Coalición para la Transformación Urbana en México y un poco rápidamente el contexto para aquellos que no conocen todo el programa de la coalición a nivel global. La coalición es una coalición de organizaciones de distinta índole global, organizaciones no gubernamentales, instituciones del sector privado, de la sociedad civil y algunos gobiernos que buscan justamente en varios países iniciar con un proceso de consulta, de investigación basados en la evidencia para influir y orientar políticas públicas de desarrollo urbano a nivel federal que puedan fortalecer este mismo desarrollo en los países. México es uno de los 4 países que forman parte de la primera gran fase de la coalición a nivel mundial, junto con Ghana, Tanzania y China. Y lo que se ha venido haciendo en México es, digamos, punta de lanza de lo que la coalición va a buscar continuar en los próximos años y en las siguientes fases de impulsar a nivel global. Otro de los objetivos de la coalición es esta diseminación de un análisis sobre temas que son conocidos por especialistas generalmente, pero que se busca ahora un entendimiento integrado que pueda conllevar a un mejor proceso de urbanización basado en este modelo que por sus siglas en inglés se sintetiza como 4C+E, que es una síntesis de desarrollo urbano limpio, compacto, conectado, coordinado y equitativo. Y finalmente, la posición de la coalición busca generar este entorno de cooperación con los gobiernos en estos países y los miembros de la coalición. ¿Por qué? Porque se entiende que las políticas nacionales y los vínculos con algunas acciones a nivel estatal o municipal, en el caso de México, son fundamentales para esta transformación urbana. Próxima diapositiva, por favor. Hay una secuencia de publicaciones, dentro de ella la primera gran publicación que fue lanzada a finales del año pasado tiene como título Las acciones federales para la planeación urbana hacia mejor ciudades para todos.
y en ella se abordaban temas, como ya mencioné antes, que no son nuevos, no son novedosos, son los mismos temas que se han venido abordando de manera sectorial y que ahora deben de ser tratados de forma integral. Temas de vivienda, de política de suelo, de movilidad urbana, resiliencia urbana, la gobernanza metropolitana y el financiamiento del desarrollo urbano, que es lo que vamos a ver en esta mesa redonda. Y define este primer documento dónde hay áreas de oportunidad, dónde hay recomendaciones claves para abordar en el proceso junto con el gobierno federal aquí en México. Y estas recomendaciones son a nivel de política pública para que ayude a los tomadores de decisiones a definir líneas de acción estratégicas hacia el futuro. Próxima diapositiva. El segundo documento, que estará por publicarse en el próximo mes de febrero, aborda un tema clave para las ciudades mexicanas, que es el análisis de las tendencias de la expansión urbana y los impactos. Esto se ha hecho mucho trabajo por diversas instituciones, pero sin embargo, nuevamente, el trabajo dentro de la coalición urbana es importante porque busca una integralidad, una cruce de objetivos entre las distintas áreas que conllevan a esta expansión urbana y que la han hecho uno de los desafíos fundamentales de todas las ciudades en este país. Aborda en dos temas muy clave, muy importantes. Uno tiene que ver con el cambio climático. Demuestra con datos y evidencia que la expansión urbana tiene un impacto muy fuerte en la generación de emisiones y en la contaminación del aire y cómo eso se puede comenzar a revertir. Y por el otro lado aborda en un punto clave que se ha encontrado en el trabajo de investigación de WRI México, que es el entendimiento de la desigualdad urbana en relación al nivel de acceso, equipamiento y servicios urbanos que tiene la población a medida que esta expansión va creciendo. Siguiente. Y el último documento, que será lanzado a finales de marzo, principios de abril, tiene que ver con ese costo económico de la expansión urbana. Y ahí la investigación va a ir mucho más en detalle a demostrar con datos y evidencia dónde están esos costos que implican un impacto muy fuerte en la calidad de vida y en el nivel de inversión que tiene que mantener el gobierno federal, estatal o municipal para seguir manteniendo esta tendencia y por qué es importante comenzar a revertirla. Siguiente. Como parte de ese trabajo que les mencionaba de los últimos dos documentos, se abrió una línea de investigación específica que consiste en entender la desigualdad urbana. Y para ello el Instituto WRI México comenzó a trabajar en la definición de un índice que pudiese establecer parámetros para medir esto en las distintas áreas metropolitanas. Esto será presentado junto con el segundo documento a finales de febrero y tendrá como caso de estudio la zona metropolitana del Valle de México. Siguiente. Aquí está muy brevemente la secuencia de las publicaciones, cómo ilustra el trabajo de la coalición en México. Va de la mano con ciertas acciones del gobierno federal que también han venido trabajando desde la SEDATU principalmente, el entendimiento del desafío del desarrollo y la planificación urbana en las ciudades de México y próximamente tendremos los anuncios para invitarlos a que participen en el lanzamiento de los siguientes documentos de la coalición. Próximo. Los 6 temas analizados en este primer documento en el que hoy nos vamos a abocar y en el que amablemente los socios de la coalición están aquí con nosotros es el tema de financiamiento para el desarrollo urbano. Y dentro de ese tema, siguiente, el primer resultado del documento arroja, por un lado, un análisis con 2 elementos que son claves para entender por qué esto es una piedra angular del desarrollo urbano.
El primero tiene que ver con que actualmente hay una tremenda dependencia de los gobiernos municipales en cuanto a los recursos por el gobierno federal, ya sea diversas entidades como Banobras, como la misma Secretaría de Hacienda, pero hay una muy fuerte dependencia de recursos que tienen que fluir dentro de estos 2 o 3 niveles de gobierno. Y falta una corresponsabilidad fiscal al momento de poder rendir cuentas, es decir, al momento de recuperar parte de los ingresos captados por las distintas fuentes, principalmente los impuestos sobre la tenencia de la tierra, que puedan ser canalizados hacia proyectos o políticas a nivel municipal. Siguiente. Y las recomendaciones que este primer documento establece y propone para revisar los mecanismos de financiamiento, hay varios en el documento, los invitamos a descargar el documento y revisarlos, pero destacamos 3 que son claves. El primero tiene que ver con una necesidad de generar una base catastral unificada de los municipios del país, en donde se pueda gestionar esta cuestión del impuesto predial de forma coordinada y asignarlo a proyectos estratégicos. Esto actualmente no existe, está muy fragmentado y hay entidades, hay municipios, hay estados que tienen una mejor base catastral y otros que tienen un rezago demasiado grande. La segunda recomendación tiene que ver con definir a nivel nacional bancos de precios de suelo urbano, no están unificados, eso es importante, y tener una metodología para hacerlo, esta evaluación unificada. Y finalmente, hay una necesidad muy grande de asistencia técnica federal a municipios de tamaño medio y grande para la incorporación de mecanismos, por ejemplo, de recuperación de plusvalía y poder desarrollar proyectos con mejores estándares de sostenibilidad. Esto es una falla que encontramos en varios estados y en muchos municipios y que debería de ser una de las líneas de acción de políticas para el desarrollo urbano. Con esto cierro la síntesis del trabajo que se está haciendo desde la coalición México y espero que esta mesa de discusión con estos expertos de diversas instituciones y organizaciones sea de gran utilidad para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Súper interesante todo el trabajo de la coalición, el que ya se reportó y los que vienen también. Ya se compartió en el chat el link para que todos descarguen este primer reporte y estén pendientes por los que vienen. Entonces, bueno, agradecemos a Pablo y sin más preámbulo, nos vamos a las palabras de Jeremy, que dará una breve introducción a las finanzas verdes en el Reino Unido. Y les recuerdo a todos que Jeremy va a hablar en inglés, entonces chequen en la interpretación si lo están escuchando en español. Es el botoncito que tiene un mundo. Entonces, adelante, Jeremy, ¿estás ahí? I am here and I am pleased to be able to present to everybody on this call. It's a pleasure to have the opportunity to share with everybody who is interested in the question of urban transformation and transition. And I'm pleased to be able to represent the Green Finance Institute to share at least some of the emerging lessons from the United Kingdom and how they might be able to be useful in some of the thinking in Mexico. And I want to also thank the British High Commission for inviting me, as well as the WRI. Again, a pleasure to be here. I'm going to give a relatively brief presentation because I think that there's as much that I can learn from you as you can learn from me. And I'm hoping that the roundtable will be an opportunity for some very meaningful conversation over the course of the next hour and a half. So if you can please turn to the next slide. Again, I'm just giving a 3-slide presentation. This first slide is for the benefit of those who are wondering what is the Green Finance Institute. The Green Finance Institute was founded in 2019, so it's roughly 18 months old, and was basically the result of a policy recommendation made to the UK government
by a number of people who are part of a previous initiative called the Green Finance Initiative. The work that the Green Finance Institute is doing is funded by a combination of different public entities, including the Treasury in the UK, the Department for Business, Energy and Industrial Strategy, the Foreign Commonwealth and Development Office, and the City of London Corporation. All of those have recognized that in order to make sure that we have the acceleration of green finance to accelerate the transition to a clean, resilient, and environmentally sustainable economy, we need to find a way to accelerate the movement of capital at a pace that will be reflective of what the demands are, and in a way that makes sure that real economy outcomes will be the result. And those results are not only from a climate perspective and from an environmental perspective, but also towards the idea of job creation and increased prosperity for all. One of the things that we find is that a lot of people talk about green finance and they conflate the concept of financing green with greening finance. There's a lot of very important work that's going on, and part of what the UK PACT program is supporting, as well as others, focuses on exactly the question of how do we green finance. And so when we talk about greening finance, it's how do we make sure that the financial systems, that the enabling environment, that the regulatory conditions are all conducive to ensuring that we end up seeing the results that we want in the way that there's the interface between borrowers, the seekers of capital, and the intermediaries who want to see outcomes that are beneficial for all. The flip side of that, though, is that oftentimes we create the right enabling environment, but we don't actually see the financial flows. And so one of the things, and really the core to what the work is that the Green Finance Institute does, is around that concept, around the concept of not how do we green finance, but how do we finance green? How do we ensure that there is a flow of capital into these smart projects, these climate sensitive projects, these projects that will enable the transformation of cities into the powerhouses of green economies and green environmental solutions that we all want to see. I know that there's a lot of work that's been going on across Mexico, particularly in Mexico City. And I think that the work there, plus the work in many other states and cities, underscores the fact that there is, in fact, a very strong demand in Mexico, and that there's a very strong willingness to be able to participate from a green perspective. The challenge sometimes is, how do we channel that energy into the right sorts of solutions? So there are two solutions that I thought might be particularly useful for me to at least throw out there for conversation for today. If we move to the next slide, you'll see one of the two solutions that is core to the work that the Green Finance Institute is working on right now. And this is support to the Greater London Authority, where we're providing the thought leadership behind the idea of how the Mayor of London and the borough leadership across London can basically convert or translate their recognition and declarations of climate emergencies into actually moving money into things that enable the type of work that we all want to see. And when I say the type of work we want to see, it's how do we ensure that there is that transition, that there is movement of capital into some of the projects that need to go on. In this instance, we describe one of the areas that we would be focusing on, and that's how do we ensure that there's going to be effective energy efficiency across the buildings in the UK's capital city. In order to make that happen, there needs to be a number of different forces that come together. And so we're creating a blended finance facility where there's money coming in from national government, money coming in from subnational government, money coming in from the boroughs, that all act as a way to catalyze or leverage additional funds that come in from the private sector in a way that the private sector is able to realize their returns. The public sector is able to see the outcomes that they are looking for. And the end users, meaning the residential homeowners or residential tenants, see an improved quality of life. This type of idea is something which is not necessarily new, but it's not something that's been applied in very many cities. There are examples of future finance facilities or climate finance facilities in some cities in the United States. There's been a lot of conversations around how do we ensure this type of an idea moves forward, but I don't know how much it's taken root. And I think that across Latin America, there's a lot of discussion around this, but something that we might be able to discuss during the course of the rest of the call today is how do we ensure that this sort of a facility can be introduced in a meaningful way in Mexico, both in the capital city as well as other parts. The next slide talks about another similar and related, yet somehow different idea, and that's the idea of how do we create a green bank? What's the right way to ensure that we can see that
financial facilities, not just at the subnational level exist, but financial facilities exist that ensure that subnational entities can have access to funds. So sometimes there might be the ambition to create that sort of a facility. In other instances, there might be the desire to, on the city's part, to just be able to tap into that as a way to finance some of these green or innovative projects. And so the concept behind this is, how do we go about creating that green bank? How do we figure out the right structure? How do we figure out the right way to capitalize that? How do we figure out the pipeline of projects and some of the other elements that will ensure the longevity and sustainability of this type of a facility? And so again, my focus and the focus of the Green Finance Institute is to try to help wherever possible to create these opportunities where the capital flows will move from the private sector and the financial institutions to the projects that are green that need to go forward. Oftentimes those projects don't end up happening because the private sector feels those projects are too risky, they feel that they're not getting the right return, or they feel that there are other questions as far as profitability. By being able to blend money, particularly at the domestic level, so bringing in both domestic financial institutions, whether they be short-term, i.e. the commercial banks, or longer-term, such as the institutional investors, we can see the results that we're all looking for. I'm going to stop here, although I hope that these slides will be shared, because there is a report that was released last year that talks about the state of green banks and might be, and I don't know if inspirational is the right word, but at least informative for many of you who are thinking about how do we go about making sure that the Mexican economy is able to adopt green in a meaningful way. I look forward to participating in the rest of the roundtable with everybody and to answering some other questions as they come up. And I'll hand the floor back. Thank you very much. Buenísimas palabras, Jeremy, muchísimas gracias. Nos das una introducción, creo que todos nos quedamos con ganas de ver el reporte y escuchar más. Yo te invito a que si tienes el link del reporte, también lo puedes pegar aquí en el chat, o ahora lo conseguimos con mis compañeras para que los demás tengan acceso rápido. Pero muchas gracias para todos los que quieren escuchar más de Jeremy. No se preocupen, lo que viene ahora es la mesa de diálogo y él también será parte de los ponentes. Entonces, bueno, pues sin mucho más, vamos a pasar a la mesa de diálogo con los demás participantes que ya presenté. Esta mesa tendrá diferentes escalas, bueno, diferentes temáticas, y que principalmente son tres: instrumentos tributarios y urbanísticos, bonos verdes y asociaciones público-privadas. Ahora que Jeremy estaba platicando sobre financiamiento mezclado o blended en inglés, es súper interesante, ¿no? Estos mecanismos, y yo quisiera comentar que las asociaciones público-privadas es como el mecanismo en México que ha funcionado un poco con este propósito de mezclar financiamiento a nivel proyecto, ¿no? Pero como lo pone él en mecanismos como un fondo verde o un banco verde, suena súper interesante también. Entonces, muy bienvenido también el tema de capital mezclado. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el diálogo a partir de preguntas detonadoras a nuestros ponentes que ya presenté, y voy a comenzar con el tema de escala local y sus instrumentos, y me gustaría preguntarle a Melinda, para empezar, ¿qué instrumentos de financiamiento para el desarrollo urbano sostenible conoces que pueden ser implementados en el contexto mexicano? Yo sé que lo conoces, y qué características y ventajas nos puedes comentar. Adelante, Melinda, bienvenida. Gracias, buenos días o buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. La pregunta es sumamente relevante porque parte de reconocer un problema de escasez de recursos financieros. Entonces, ante esa escasez o la dependencia, como bien Pablo decía, esa dependencia de los recursos nacionales o de recursos externos que pueden ser aislados y que muchas veces no están anclados a las políticas locales, es importante y surge acá la necesidad de identificar otras fuentes de financiamientos. Y en esa identificación de nuevas fuentes, quizás no tradicionales, ponemos el ojo en instrumentos urbanísticos de financiamiento.
Y acá hemos hecho, con apoyo del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, unas investigaciones que tratan de dar respuesta un poco a esta pregunta, y encontramos que hay unos diversos instrumentos que se basan en suelo que pueden servir para el financiamiento climático y también para el financiamiento verde. Y dentro de eso hay dos grandes grupos que podríamos simplificar. Un grupo que podríamos llamar de cargas urbanísticas y otro grupo de tributos. Las cargas urbanísticas, en un sentido amplio, podemos entenderlas o definirlas como aquellas condiciones o contraprestaciones, mejor dicho, contraprestaciones como condición para acceder a aprovechamientos urbanísticos. Son contraprestaciones voluntarias. Yo quiero o no quiero acceder a un aprovechamiento urbanístico, pero si quiero ese aprovechamiento, el Estado me puede exigir algo. Y esas exigencias pueden ser en dinero o pueden ser también en especie. Pueden ser obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Pero como exigencias que van de la mano, estos aprovechamientos se llaman cargas. ¿Sí? Pueden ser licencias de construcción, de ampliación y también de urbanización. Y aquí encontramos que hay algunas que son muy tradicionales del derecho urbanístico, pero que lo podemos mirar con otros ojos, ¿sí? Por ejemplo, unas condiciones, unas exigencias básicas son las cesiones para espacios verdes. Eso en todos los países tenemos exigencias de un porcentaje de área para espacios verdes. Pero desde otro punto de vista lo podemos ver como una superficie permeable, como un sumidero de carbono, que puede servir como medida de adaptación y de mitigación para el cambio climático. También hay otras condiciones que son adicionales. Yo ya tengo un básico permitido para desarrollarme, pero quiero un poco más de aprovechamiento urbanístico, entonces el Estado me exige más. Este es otro tipo de tipologías, ¿sí? Pueden tener formas de suelo creado, como se conoce, o de compra de derechos de edificación, pueden ser aún cargas más altas, pero entran dentro de estas categorías de cargas adicionales. También hay otros instrumentos que son las transferencias de derechos de construcción, que sirven para compensar situaciones de disminución de capacidad edificatoria por cuestiones, entre otras, ambientales, que entran dentro de estas tipologías y que permiten como aliviar esa carga de aquel que tiene una restricción ambiental. Y dentro de este grupo, no estrictamente cargas, hay un conjunto de deberes asociados a la propiedad que son importantes prestarle atención. Por ejemplo, mantener los árboles, ¿sí? Mantener el espacio libre, lindero a cuerpos de agua, no son cargas urbanísticas en sentido estricto porque no están vinculadas a un momento que es el aprovechamiento urbanístico, pero es importante que el Estado controle su cumplimiento, ¿sí? Porque aportan a esta mirada de financiamiento verde. Y por otro lado, hay un conjunto de instrumentos tributarios. Los tributos tienen distintas especies, pueden ser impuestos, pueden ser tasas o contribuciones, de una clasificación muy, muy clásica. Y también los tributos cumplen como dos tipos de funciones. Una finalidad fiscal, es decir, pueden permitir cubrir gastos, y una finalidad extrafiscal. Se utilizan para promover conductas, incentivar o desalentar conductas. Y dentro de estos tributos hay algunos que pueden ser utilizados para este tipo de financiamiento. Por ejemplo, pueden reducirse los tributos para alentar conductas positivas con el ambiente. Ejemplo, un impuesto predial disminuido a cambio de que el propietario tenga más árboles, más superficies permeables, drenaje sostenible. Se le baja la carga impositiva. También puede ser que se aumente el tributo para tener una finalidad específicamente ambiental. Ejemplo, en Colombia se está lo que se llama la sobretasa ambiental, que sirve específicamente para fines ambientales. También se puede disminuir los tributos para compensar daños en casos de desastres naturales. Y se pueden crear nuevos tributos con fines específicamente fiscales. Por ejemplo,
La contribución por mejoras, que tradicionalmente se utiliza en América Latina y que puede servir para financiar pavimentación de calles, canalización de arroyos, que son obras grises, también puede servir para financiar un parque, o puede también servir para financiar la descanalización de arroyos. Y acá nos interesa ese aspecto. Tiene una potencialidad para eso. También están las tasas, específicamente, que pueden servir para el mantenimiento de parques, para el mantenimiento de desagües pluviales. Y hay un conjunto de estos tributos que nos pueden servir. ¿Cómo elijo como gobierno local, cómo elijo? Va a depender de muchos factores. Va a depender de cómo es mi sistema jurídico, de qué capacidades tengo. Por ejemplo, el tema que mencionaba Pablo del catastro es fundamental para todo lo que sea tributario, es fundamental tener un buen catastro. Hay veces que para mí las cargas urbanísticas ofrecen ciertas oportunidades. ¿Por qué? Porque generalmente son recursos y son exigencias que las pueden tener los municipios, a nivel totalmente local. Y en ese sentido hay un momento que es esa oportunidad, que es el momento donde se acerca al propietario y quiere una licencia de construcción. Y es la oportunidad que tiene el municipio para solicitar, para exigir esas condiciones. Entonces creo que ahí hay una gran oportunidad. Entonces depende de muchos factores, pero el municipio puede escoger entre los distintos instrumentos. Vale decir que un instrumento no soluciona todo el problema se ataca desde distintos frentes y hay que ver las posibilidades que ofrece cada uno. Muchas gracias, Melinda. Súper interesante las cargas urbanísticas, que me suena muy relacionado a la captura de plusvalía o de mejoras, y los tributos. Muchas gracias. Ahora voy a pasar con Fiacro de la Ciudad de México, que es una ciudad que sin duda combina varios de estos instrumentos de los que hemos hablado y tiene experiencia ya en varios. Entonces, Fiacro, me gustaría preguntarte cómo han ayudado estos instrumentos financieros al presupuesto local de desarrollo urbano en cuanto a lo ambiental y lo sostenible para la ciudad. Por ejemplo, cómo ha aumentado la recaudación local o ingresos etiquetados y dedicados al medio ambiente, entre otros mecanismos transparentes que ha utilizado la Ciudad de México. ¿Existe algún mecanismo en especial que nos quieras comentar? Vale, muchas gracias, Mariana, y muchas gracias por la invitación a participar en esta conversación. Muy interesante hasta ahora y seguramente así seguirá. La pregunta que haces me parece sumamente interesante. Como ya mencionaba Melinda, uno de los retos principales de la administración pública es que siempre está operando con una escasez de recursos, ¿no? Entonces es clave buscar nuevas fuentes. Y lo cual, dígase de paso, se ha acentuado tremendamente con la situación sanitaria que vivimos durante el año anterior, ¿no? Dicho esto, al menos desde instituciones locales, creo que suele ser muy difícil modificar obligaciones tributarias, que suele ser la fuente tradicional de recursos públicos. Sin embargo, creo que uno de los aprendizajes claves que hemos tenido es que, independientemente de esto, hay otras fuentes de financiamiento, como ya mencionaba Jeremy, en el sector privado y en organismos multilaterales, ¿no? Mencionaba la pregunta que la recaudación local y el presupuesto etiquetado son buenos ejemplos, y estoy completamente de acuerdo. Creo que un buen ejemplo de eso en la Ciudad de México es el Fondo Ambiental Público de la ciudad, del cual hablaré un poquito más adelante. Pero bueno, como decía, hemos encontrado interés en otros sectores. Entonces, de alguna manera, por un lado tenemos varios mecanismos financieros que pueden presentarse a través de donaciones, préstamos, bonos verdes o sustentables, por ejemplo, de los cuales la Ciudad de México ha sido innovadora buscándolos. Y del otro lado tenemos muchísimos proyectos ambientales en distintos sectores. Entonces, parecía que la pieza clave es buscar la manera de juntar estas dos partes, ¿no? Y para nosotros creo que la solución es que esto se tiene que hacer a través de instituciones especializadas, porque de alguna forma el reto más grande es presentar todos estos proyectos que sí existen de forma atractiva para estas fuentes de financiamiento, ¿no?
porque existen los proyectos y existe el interés, sin embargo, hace falta conectarlos. Y bueno, una de las ventajas de esto es que implícitamente esta búsqueda ha derivado en fortalecimiento institucional y una mejora en la estructuración de proyectos. Ya como un ejemplo claro de esto, en los últimos 2 años hemos estado trabajando en fortalecer el Fondo Ambiental Público de la ciudad, que es un fondo que se creó a principios de los 2000, y que tradicionalmente ha operado a través de tarifas y multas ambientales que ya platicaremos más adelante, ¿no? Pero un poco nuestra intención ha sido que este mecanismo pueda canalizar todos estos recursos internacionales en proyectos estratégicos. Y la verdad es que hemos encontrado mucho apoyo desde distintos lados, ¿no? Hemos estado trabajando en colaboración con la Embajada del Reino Unido, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas, justamente para empezar a crear estas instituciones que puedan canalizar estos recursos adicionales a los recursos más tradicionales de la administración pública, ¿no? Que implica muchos retos todo esto, ¿no? Nos hemos dado cuenta que implica, obviamente, capacitar al personal que ya opera este tipo de instituciones, incluso contratar más personal, diseñar mecanismos de evaluación más robustos y seguimiento de proyectos, modificaciones legales a los estatutos de estas instituciones. Un punto con eso es que es muy costoso, no solo en términos monetarios, sino hasta políticos, crear estas instituciones especializadas que se necesitan desde cero. Entonces, creo que uno de los aprendizajes claves que hemos tenido es que se puede llegar a esto a través de instituciones locales que ya existan e irlas fortaleciendo para llegar a eso que necesitamos, ¿no? Ok, muchas gracias, Fiacro. Entiendo muy bien la barrera un poco de los costos administrativos de estos mecanismos y la barrera de hacer los cambios regulatorios para estas contribuciones tributarias, ¿no? La verdad que sí son unas barreras importantes. Yo solo tenía una pregunta rápido contigo, si nos quieres compartir sobre el Fondo Ambiental Público. Sé que tiene ingresos de tarifas y contribuciones pues urbanistas, y si puede también tener ingresos privados, y recordando un poco lo que nos comentó Jeremy de este fondo mixto que tienen ellos. ¿Nuestro fondo en la Ciudad de México es mixto también o solamente tiene ingresos públicos de recaudación? Sí, legalmente el fondo puede recibir los dos tipos de recursos y también puede recibir recursos públicos a nivel local y federal, ¿no? De hecho, en 2003, si no mal recuerdo, recibió una donación de la Fundación Rockefeller, entonces sí puede operar con distintos tipos de recursos, pero tradicionalmente solamente ha operado con recurso de las multas y tarifas que mencionabas. Entonces, uno de los esfuerzos es buscar diversificar estas fuentes. Perfecto, que opere como fondo mixto. Pues muchas gracias. Regresaremos con ustedes, con Melinda y Fiacro en este tema, pero me voy a saltar al segundo tema que quedamos de ver, que son las asociaciones público-privadas. En este tipo de mecanismos tenemos aquí a Roger de Naucalpan, que tiene bastante experiencia en el tema y creo que nos puede aportar muy buenos comentarios. Entonces me gustaría preguntarte, Roger, sobre Naucalpan, ¿cuáles son las oportunidades que ves de este mecanismo y también las barreras, ¿no? Porque no es un mecanismo fácil, requiere también bastantes esfuerzos y aportaciones tanto públicas y privadas. Entonces, ¿cuál es la oportunidad y cuáles son las principales barreras, Roger? Sí, gracias, Mariana. Igual, muchas gracias por la invitación, un gusto. Pues mira, yo quisiera iniciar mi participación dando un enfoque desde el punto de vista de municipio, entendiendo de que, bueno, pues en México realmente la problemática de cómo desarrollar infraestructura verde, pues la tenemos todos los municipios. El caso de Naucalpan, si bien es cierto que es un municipio, vamos a decir, grande, con presupuesto, que también, como decían los ponentes anteriores, pues obviamente enfrenta muchos retos, temas tributarios, y cuando nosotros, desde un punto de vista de sustentabilidad, platicábamos con la presidenta, ella pues nos mencionaba que siempre tenemos una competencia muy fuerte con temas como seguridad pública, por ejemplo, o con temas como obra típica, y entonces los temas sustentables
pues muchas veces no están dentro de las prioridades del recurso típico. Por eso es que justamente el recurso tributario tradicional pues nos obligó a nosotros a buscar alternativas, ¿no? Y entonces, un poco al buscar alternativas, yo creo que aquí algo fundamental es, primero, identificar pues realmente cuáles son las prioridades de sustentabilidad de la ciudad. Que esto pareciera muy obvio, pero no todas las ciudades saben cuáles son las prioridades en términos de sustentabilidad. Y con prioridades me refiero a impacto realmente en mitigación de emisiones, en impacto social, que está muy ligado, en viabilidad política para llevarlas a cabo, porque al final de cuentas, pues siempre tiene que haber una apuesta presupuestal y una apuesta política para implementarla, ¿no? Entonces realmente, pues sí se tiene que identificar esa prioridad claramente. Posteriormente, si esa prioridad ya tiene un proyecto o no tiene un proyecto, que también esto suena como muy obvio, pero tú no vas a poder desarrollar o buscar ningún financiamiento si no tienes un proyecto claramente definido. Ahora, una vez teniendo esto, creo que un tema que nos debemos de preguntar es si ese proyecto es capaz de generar recursos por sí mismo, aunque, ya sea de manera total o parcial, porque esto te puede determinar cuál sería el mecanismo de financiamiento. ¿A qué voy? Si el proyecto puede ser autofinanciable, pues a lo mejor una concesión puede ser muy natural, ¿no? Si el proyecto genera ciertos recursos o aunque sea parcial, o si requiere que se le inyecte recursos públicos, dado que es un servicio público, pues entonces ahí habría que valorar si se justifica un mecanismo de asociación público-privada o si es mejor de llevarlo a cabo a través de un mecanismo tradicional de obra pública, ¿no? Y bueno, ahí justamente las APPs, regresando a la pregunta, es, como todo en la vida, pues tiene beneficios y tiene retos, ¿no? Y entonces, primero voy a hablar de los beneficios, aclarando de que pues obviamente no todo es color de rosa, y entonces, pero primero voy para los beneficios y ya después vamos a las barreras. Porque los beneficios sí realmente puede sonar muy atractivo, porque partemos sobre el hecho de que los municipios no van a tener dinero para poder construir una infraestructura, sea la que sea. Y entonces, sin embargo, tienen la responsabilidad, desde un punto de vista legal, de atender pues, estos temas públicos. Entonces, la idea de que el municipio o la ciudad traslade responsabilidades a un privado en un mecanismo de asociación, en donde básicamente la clave de una asociación público-privada es balancear y trasladar los riesgos correctamente, puede ser muy atractivo, porque para el municipio pues implicaría que se genere una inversión sin que el municipio desembolse en la etapa de inversión, y esta inversión pues seguramente va a representar tecnología e innovación. También puede asegurar de cierta forma que esos proyectos serán entregados en tiempo y forma, ¿no? También va a generar capacidades locales, ¿no? Porque generalmente estas APP pues las desarrollan empresas con alta capacidad que al llegar a un desarrollo, a un proyecto local, pues eso permea en desarrollar capacidades locales. Y bueno, pues sí viene a complementar muy bien esta demanda de desarrollo de infraestructura que el sector público no puede desarrollar, ¿no? Desde el punto de vista de la Secretaría de Hacienda de aquí de México, el análisis que se hace es un análisis de valor por dinero, en donde pues también desde un punto de vista económico-financiero te establece cuantitativamente que es más eficiente desde un punto de vista de inversión hacerlo en la vía de APP que en la vía tradicional, ¿no? Yo creo que también otra es de que si que el desempeño de la infraestructura siempre va a ser eficiente porque todo el contrato de asociación público-privado está regulado con estándares de desempeño y entonces los pagos a su vez están sujetos
o sea que si cumples el desempeño establecido, se te pagará completo, y si no, pues se hacen ajustes, ¿no? Entonces, bueno, esto es los beneficios, ¿no? Y de hecho nosotros así lo tomamos, y por eso es que comentaba en mi presentación que en Naucalpan pues tenemos ahorita uno que está a punto de licitarse en marzo, que es una planta de waste to energy, de generación energética de los residuos, y también tenemos otro proyecto para sanear un río a través de un sistema de plantas de tratamiento de agua residual. Los dos proyectos son muy distintos. Y, por ejemplo, en el tema de la valorización energética de residuos, acá algo interesante es que, aunque si bien estas asociaciones público-privadas que representan, pues, firmas de contratos en el largo plazo, y que también todas requieren de recursos presupuestarios municipales, pero por ejemplo en esta planta de basura, 2 ingresos de los 3 ingresos que tiene el proyecto son autogenerados por el propio proyecto. Entonces, realmente, ahí el municipio va a pagar al final el 45% del valor total del proyecto, y el 55% se va a autogenerar. Y luego también lo que nos permitió, a través de hacer este esquema, al dar certeza a las partes que intervienen, hablando de bancos financiadores, posibles desarrolladores y el propio sector público, permite hacer un blending finance, como hablaba Jeremy, en donde, por un lado, obtuvimos un apoyo no recuperable del Fondo Nacional de Infraestructura, que eso va en beneficio de la APP, y luego también se logró obtener una línea de crédito. Bueno, ahí están las ofertas, digamos, de las líneas de crédito verdes, ¿no? Dado los beneficios climáticos que tiene el proyecto. Y entonces, al final del día, el inversionista privado, pues lo que tiene que realmente aportar en fijo es el equity, o el capital de riesgo, que estamos hablando de un 20% del costo total del proyecto. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Lo que voy es que realmente el mecanismo de APP resultó muy atractivo, porque ni el municipio va a pagar todo el proyecto, ni el privado también tiene el riesgo alto que representa eso, sino que más o menos se ajusta a una tasa interna que es suficiente. Y también los bancos de desarrollo, pues, de cierta forma cumplen sus objetivos de colocación de sus recursos, y todos logramos los beneficios climáticos y verdes. Ahora, con respecto a los retos o los riesgos asociados a las asociaciones público-privadas, lo que pues hemos venido identificando pues en este proceso, y el primero de hecho es que llevamos 5 años trabajando el tema de los residuos, o sea, que ya de por sí eso ya es un gran reto, porque pues es muy difícil que haya una continuidad de 5 años en un proyecto de infraestructura, y realmente pues sí enfrentamos un camino muy, muy largo de recorrer con las distintas, o sea, son demasiados actores involucrados, aunque la normatividad en México es muy clara y la ley está desde el 2012, tuvo una reforma en el 2018, pero sí hay varios actores. Yo también pienso que hay APPs que pueden ser tecnológicamente más sencillas que esta, pero bueno, aún así siempre representa eso un reto, ¿no? Y entonces también eso está ligado a costos, ¿no? Que generalmente los municipios tienen que absorber, porque para realmente cumplir y dar atención a cumplir la viabilidad que representa una asociación público-privada, pues implica la realización de una serie de estudios de factibilidad que tienen pues costos y que no se comparan con, por ejemplo, como se hace una contratación pública tradicional. Como les decía, hay proyectos que son más fáciles de financiar que otros, también dependiendo de la complicación tecnológica. Entonces, esto puede también, hay que considerarse. Hay unos proyectos que también son política o socialmente más desafiantes que otros. La comunicación es muy importante, porque hay algunas personas que piensan que las APP son privatizaciones o algo así, y entonces hay algunos sectores que escuchan la palabra privatización y pareciera que es como algo muy tenebroso, ¿no? Y entonces
creo que el tema social y político siempre es fundamental. Algo que creo que es muy, muy importante es de que si bien las APPs es balanceo de riesgo y transferencia de riesgos, pues no hay riesgos ilimitados y entonces ni los financiadores ni los desarrolladores van a aceptar riesgos ilimitados, ¿no? Y además, y en medida de que haya más riesgos, pues también los costos de las tarifas son más altos, pero todo tiene un límite, ¿no? Y entonces creo que gran parte de la tarea es el balanceo de los riesgos. Otra también que nos hemos topado mucho es que el contrato es la clave y el contrato, hacer un contrato para algo que va a suceder en los próximos 20 años es muy difícil prever qué va a suceder en esos 20 años. Y entonces se hacen escenarios, pero es muy probable de que las situaciones puedan cambiar y más en este tipo de temas, ¿no? Como lo hemos visto. Roger, te voy a tener que cortar ahí para que tengamos tiempo para los otros temas y los otros ponentes, pero regreso contigo en unos minutos. Te quedaste con alguna barrera muy importante. ¿Te parece? De acuerdo. Sí, claro que sí, Madre. Sí. Perdón, nada más resumo rapidísimo. Las pues APP son un mecanismo bien interesante que atrae financiamiento externo, traslada el riesgo, ¿no?, de las inversiones y crea sobre todo mucha capacidad local en el desarrollo de grandes infraestructuras y hace aparte una valoración positiva muy óptima de valor dinero, ¿no? Entre las barreras me quedo pues que se tiene que asegurar la aportación del municipio, que claro que hay, ¿no?, una buena aportación, el costo de la preparación de la viabilidad del proyecto o la preparación en sí del proyecto y la comunicación social como también algo bien importante porque puede caer en un concepto político de privatización que no a mucha gente le gusta. Pero regresamos contigo, Roger, para hablar más de las barreras. Muchas gracias. Y me voy a pasar a otro mecanismo de financiamiento para el desarrollo urbano. Este es un mecanismo de deuda, pero sin duda muy atractivo para también las inversiones privadas en el desarrollo urbano, que son los bonos verdes. En cuanto a los bonos verdes, me gustaría preguntarle a José Amaya que nos cuente un poquito sobre la diferencia entre el bono verde y los bonos convencionales, que si bien los municipios y los estados, la federación también, pues colocan muchos de estos instrumentos de deuda ya en el mercado de capitales. ¿Cuál es la diferencia con un bono verde y por qué pueden contribuir de una manera eficiente al desarrollo urbano y sostenible de México? José, adelante. Gracias, Mariana. Pues justamente como lo dices, ¿no? Los bonos verdes son instrumentos de deuda como tal, y tanto los estados como los municipios, pues, tienen un techo de endeudamiento, ¿no? Hay algunos estados, de hecho, ahí tengo un comentario, no todos los estados de los 32, solamente 8 han ingresado al mercado de capitales, o sea, han colocado deuda dentro de la bolsa. Entonces, habría que preguntarse por qué, ¿no? Y a lo mejor ahorita retomamos ese tema con el tema de las limitaciones. Pero bueno, los bonos verdes son instrumento de deuda, obviamente bursátil, con una característica distintiva. Los ingresos están etiquetados a proyectos con claros beneficios ambientales, ¿no? O sea, no puedes utilizar los recursos que tú levantes como capital, pues para pagar gastos, ¿no? Nómina o algo que no tenga algún beneficio claro, ¿no? Los bonos verdes tienen claros beneficios ambientales, pero también pueden ser sociales, como si pueden ayudar a resolver algún tema de exclusión de algún servicio, etcétera, ¿no? Y si estos bonos tienen los dos elementos, verde y social, pueden ser sustentables, ¿no? Entonces, lo que lo hace atractivo es, por un lado, la etiqueta, ¿no? Oye, yo voy a salir a comprar, o sea, a emitir deuda, pero como dije, están etiquetados porque yo ya traigo un portafolio. No es como que, pues voy a ver en qué me lo gasto, sino es, voy a emitir X cantidad de millones de pesos para financiar, como decía Roger, un proyecto específico de tratamiento o de transporte sostenible, etcétera. De hecho, las áreas, sectores típicamente que vemos en los bonos verdes son energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, adaptación, agua, manejo de agua, residuos, agricultura y hasta temas de TI y banda ancha, ¿no? Que todo el mundo sabemos que por la pandemia pues tiene sus beneficios en cuanto a la descarbonización, ¿no?
Entonces, eso es un bono verde como tal. Obviamente hay un tema de transparencia, mandas una señal como gobierno local de que pues estás etiquetando el uso de tu deuda para proyectos con claros beneficios sociales o ambientales o sustentables. Y creo que hay una oportunidad importante para desarrollarlos y para acercarles esta opción a tanto estados como municipios, ¿no? Digamos, la foto grande o el zoom out es el Climate Bonds Initiative ya dijo que se pasó el umbral de $1 billón en colocación de bonos verdes a nivel global, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay inversionistas a nivel global que creen en este tema del capital paciente, de decir, yo soy sofisticado como inversionista, voy a buscar comprar deuda de estados y de municipios y soberanos a nivel de naciones, pues que tengan esta etiqueta verde, social o sustentable. Entonces, por el lado de la demanda, ya está ocurriendo. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer al respecto, ¿no? Y por el otro lado, pues hay que insistir que no solamente es un beneficio ambiental, social o sustentable, también hay un beneficio de reducir el costo de la deuda. O sea, eso quizás no es tan fácil de entender por la parte de las tesorerías y las haciendas estatales y locales, pero justamente pues por eso también salen los estados como la Ciudad de México, como el gobierno de Chile a nivel soberano, o el propio gobierno federal que hace septiembre pasado sacó el primer bono social orientado a las ODS por $750 millones, pues realmente salen también porque es más barato, porque justamente encuentran inversionistas que dicen, bueno, si tú te financias, vamos a poner un ejemplo, con la tasa, la TIE, que ahorita está en 4.5, pues voy a encontrar saliendo a emitir estos bonos, pues alguien que me pague, o sea, que me preste a un costo menor, a 3.5, a 4, a 2, etcétera, dependiendo del riesgo crediticio de los estados y de los municipios. Entonces, me parece que es una opción atractiva que, como dije al principio, no la está explorando. 3 de cada 4 estados no la están explorando. ¿Por qué? Estaría bien platicar ahorita a lo mejor de eso. Si hay barreras de entrada reales, si son percibidas, y qué podemos hacer al respecto, ¿no? Si quieres hago una pausa para alguna otra pregunta Sí, muchísimas gracias por contarnos de los bonos verdes y también los sostenibles. Entonces me regreso con Jeremy Gorelick, también sobre el tema de bonos. Yo te quería preguntar, Jeremy, ¿qué barreras y oportunidades encuentras para las ciudades mexicanas en la implementación de bonos desde tu experiencia? Adelante, Jeremy. Thank you for the question, and I very much appreciate what the previous panels, what Jose shared as well. I feel like the information around green bonds can often be quite difficult for people because they wonder, what is a green municipal bond or a green subnational bond? And I think that we need to understand the financial instrument itself. That financial instrument is no different than any other municipal bond when it comes to the decision that the treasurer or the CFO of a city needs to be thinking about. And I feel that one of the most important things is that the city leadership, not just the financial leadership, but the political leadership, needs to take on the responsibility of thinking about the future of their city. The best way to ensure the future of the city, the best way to understand what the ultimate outcomes might be, is through thinking about how do we finance those outcomes and what does that look like? And so my argument always is when people talk about that green municipal bonds are too difficult for us, my response normally is, tell me, do you have experience issuing a bond in the first instance? If you have that experience in issuing a bond, there is nothing that should hold you back from issuing a green municipal bond. If, on the other hand, your credit is weak, or if there are other obstacles from a financial point of view that would hinder you from being able to access the capital markets, then perhaps those are issues that go well beyond a green municipal bond and instead are issues for the municipal bond sector in general. So when we talk about green municipal bonds, the easiest way that I've gotten cities to issue green municipal bonds, and I've worked with a number of cities around the world on this, is to help them to think about what the use of the proceeds would be. And if the use of the proceeds makes sense, and if the use of the proceeds can reduce the expenditure for the city. So if we're talking about, in the case of Mexico City, the 2016 bond was for energy efficient lighting.
amongst other things. So if energy efficient lighting becomes part of what you're looking at, and that reduces your energy costs and charges, not only is that a smart investment for today, but it's a smart investment for the future. Much the same way as many other cities have similarly said, this is what we need to do to address the problem. So I would say that the barriers and obstacles are actually not particularly substantial. And I think that instead there's a need for better awareness and understanding from municipal officials about what a green municipal bond is relative to other types of municipal bonds or relative to anything else. The studies that I've seen have shown that the green municipal bond will yield a lower nominal coupon, so the interest rate that you're paying as a municipality will be cheaper. And even if some people have said to me, well, that's an interesting data point, but isn't there a cost associated with making sure that it's a certified green bond? If I remember correctly, and Fiacro, you can correct me if I'm wrong, but I think that for Mexico City on the inaugural green bond issuance, the cost that was associated was $150,000. So that cost was the sole cost for certification by an independent party. If you think about what that looks like relative to the tenor of a bond and what that will actually mean over the entire lifetime of that financial instrument, it's actually not particularly significant. And when it can be coupled with the increase in efficiency or the reduction in costs, as well as the political and environmental and social elements, there really should not be the obstacles that people anticipate that there are. Gracias, Jeremy. Entonces creo que de las principales ciudades o estados que pudieran explorar los bonos verdes son los que ya tienen experiencia en bonos tradicionales, eso ayudaría, y que tienen, bueno, un buen conocimiento de su deuda y están en buenas prácticas, entiendo. Y bueno, entonces ahora pasamos con Fiacro. Si nos quieres contestar un poquito de lo que comentó Jeremy sobre el bono verde, también cuál es, o el bono sostenible que colocaron, cuál ha sido la experiencia. Yo también recuerdo que el primer bono fue para eficiencia energética, principalmente para bombeo de agua. Si nos quieres contar un poquito de esto, o de también los cargos y tarifas verdes que utiliza la Ciudad de México para el fondo, retomando el tema del fondo que ya nos habías platicado. Adelante, Fiacro. Fiacro, si estás por ahí, creo que justo lo perdimos. Sí, Está regresando. Creo que lo perdimos. Ahí está. Entrando. Aquí estás. Fiacro, ¿nos escuchas? Te perdimos por un momentito. Bueno, en lo que regresa Fiacro a su conexión, retomamos ese tema. Voy a regresar con Melinda para preguntarle sobre el tema que ella nos estaba platicando, ¿no? De aportaciones urbanísticas y ese tipo de mecanismos. Si nos quisiera comentar de algún caso de éxito particular que pudiera ser replicable, sus alcances y recomendaciones. Melinda, ¿algún caso en particular? Sí, con gusto. Es muy difícil evaluar que un caso es totalmente exitoso o perfecto, ¿no? Pero sí hay algunos casos que nos enseñan muchas cosas. Y nosotros hicimos una investigación de casos. Seleccionamos en una segunda etapa de investigación 4 casos de estudio. Y dentro de esos casos, yo investigué particularmente los retardadores pluviales en la ciudad de Santa Fe, en Argentina, porque y creo que es interesante contar sobre ese caso porque es una medida muy sencilla y que atiende a un problema local de inundaciones urbanas, y que muestra este enfoque y lo que son las cargas urbanísticas. Esta es una nueva exigencia en la ciudad de Santa Fe que fue introducida en la legislación urbana y que exige, es muy sencillo, que quien quiera acceder a una licencia de construcción, ampliación y urbanización, tiene que costear un retardador pluvial. En caso de construcciones y ampliaciones, el propietario debe instalar un dispositivo de agua en su predio para que en el momento más duro de la tormenta
se almacene temporalmente agua de lluvia en su predio, que se llama retención en la fuente, y dilate su evacuación al sistema general de desagües pluviales. Esto se exige en la ciudad de Santa Fe para todos los que quieren acceder a esas licencias. En el caso de urbanizaciones, cuando se solicita esa licencia de urbanización, se entregan como cesión de espacios públicos unas porciones de tierra, dentro de las cuales el urbanizador debe hacer unas pendientes particulares para que funcionen esos espacios verdes como retención de agua. Pero esa pieza urbana pasa al municipio, ahí ya no queda en la propiedad privada. Pero estas micromedidas que se tomaron en la ciudad de Santa Fe es una pequeña medida que no puede solucionar el problema, como yo les decía, y que va acompañado de un plan director de desagües pluviales, que va acompañado de un conjunto de medidas más grandes, más macro, como reservorios de agua, zonas hídricas particulares, y tienen también otras medidas como veredas, los espacios fuera de la línea municipal que son verdes. Hay un conjunto de medidas que todas juntas suman a que la ciudad de Santa Fe trate de estar mejor en caso de inundaciones, por lluvia o fluviales también, porque está rodeada de ríos. Pero ahora Santa Fe particularmente está en un contexto de escasez hídrica muy histórico, de bajante de los ríos y de sequía, porque no llueve, y la pregunta es si esos retardadores podrían servir también en momentos de escasez de agua. No fue pensado así la norma, pero podría evaluarse tanto para el caso de Santa Fe como para otros casos en donde se alternan periodos de lluvias y de sequía, qué función cumplen estos reservorios de agua para esos dos contextos. Y otro caso que no lo estudiamos en la investigación y me parece muy interesante es la cuota ambiental en Sao Paulo, que implica un conjunto de exigencias que deben cumplir los propietarios para acceder a las licencias. Y ahí el propietario tiene más flexibilidad para elegir qué puede hacer, si drenaje sostenible, si plantar árboles y también poner superficies permeables. Lo que importa es cubrir con un cupo mínimo ambiental, pero que es exigible también para todos. Hay un conjunto de instrumentos y de casos, merece la pena también estudiar más de esos casos para ver qué oportunidades tiene cada uno, qué limitaciones y qué posibilidades de réplica también tienen, que es una de las cuestiones también importantes, sobre todo cómo es el sistema jurídico de cada país, cuáles son las competencias, cómo se insertan las políticas locales y sobre todo los instrumentos tienen que solucionar un problema. Son distintos mecanismos, pero hay que partir de saber cuál es el problema y luego buscar entre los distintos instrumentos cuál puede ayudarme a resolver ese problema. Gracias, muchísimos casos muy buenos. Yo iba a comentar un caso que leí hace poco, no sé si lo conozcas, es de la ciudad de Quito, que te permitía construir un piso más en ciertas zonas que tenían restringidos, creo que a 2 pisos, te dejaba construir un tercer piso si cumplías con una exigencia en eficiencia energética muy alta. Creo que también podría ser un ejemplo, ¿no? Justamente ese sería una de las tipologías, es más capacidad edificatoria, más exigencias urbanísticas. Lo que hay que tener mucho cuidado en esas exigencias es si realmente lo que le estoy otorgando no va muy en contra y no me hace perder mucho de la ciudad. ¿Cuál es el costo de ese beneficio? ¿Sí? Si yo autorizo más, hay que ver si esa autorización más amplia no tiene un impacto también más negativo con el ambiente. Entonces, yo sugiero siempre con el tema de adicionales a la construcción, tener básicos muy básicos y moverse desde un básico a un máximo y que ese máximo sea soportable por la ciudad. Es soportable en cuanto a cuánto puede soportar una zona para absorber más urbanización en servicios públicos, en desagües, en transporte. Entonces hay que tener cuidado cuánto más permite autorizar. Perfecto, muchas gracias. Última pregunta para cerrar contigo, Melinda. Algunos municipios, por cuestiones políticas o de imagen, discurso político, creen difícil cambiar o aumentar la recaudación tributaria y los impuestos. ¿Tienes algún consejo como
que para implementar, o de comunicación social, para implementar estas medidas tributarias, que a lo mejor se hable de los beneficios que tendrá, para lo que se va a utilizar el dinero, que sea algo específico, como alguna buena práctica que invite a los municipios a esta recaudación sin afectar como su imagen o discurso político? Creo que, digamos, uno tiene que comprender que unos conceptos básicos de cómo se hace en las ciudades, de que el hacer ciudad y tener ciudades justas requiere también contar con mecanismos fuertes para financiarlo. El tema de financiamiento es clave. Y creo que lo que falta más es una concepción de cómo las acciones del Estado valorizan las propiedades, ¿sí? Y en ese sentido hay que, quizás como estrategia de comunicación, ya sea para tributos como también para cargas urbanísticas, siempre tener presente que toda acción urbanística, ya sea vía normas urbanas, ya sea obras públicas, genera una valorización. Y esa valorización no le corresponde a los, es decir, es generalmente apropiada por los privados, y que en realidad es necesario que el Estado recupere esa valorización, porque el esfuerzo de esa valorización es atribuida al Estado. Entonces, ese es el argumento para ir, ya sea por tributos o por cargas urbanísticas. Entonces, ser consciente de lo que genera esa valorización, y que es ajena al esfuerzo del propietario privado. Una cosa es que yo mejore mi casa adentro, y otra cosa es que pase una vía pública, que haya una pavimentación, un parque, que se traduzca en beneficios para ese propietario. Entonces hay que ver de quién es el esfuerzo. Creo que por ahí pasa un poco la sensibilización y la comunicación que debe darse. Muchas gracias. Fiacro, ya estás por ahí. Yo te preguntaba sobre si nos querías comentar sobre la experiencia de la Ciudad de México en cuanto a bonos verdes, que platicábamos que el primer bono se colocó para eficiencia energética, creo que sobre todo en el bombeo de agua. Que nos platicaras un poquito más de esto. Ya nos comentó Jeremy que los costos no fueron tan altos y los beneficios fueron muy buenos. Y también si nos quiere seguir comentando sobre los cargos y tarifas verdes que utiliza la Ciudad de México para, retomando lo del fondo que tienen. Gracias, sí. Una disculpa, se me fue la señal. Sí, como mencionaba Jeremy, creo que una de las principales dificultades que enfrentan este tipo de instrumentos es la información, ¿no? Tanto de qué implican, cuanto de cuáles son sus beneficios. La Ciudad de México a la fecha ha emitido el bono verde en 2016, luego un bono sustentable en 2017 y otro bono verde en 2018. Y vaya, son instrumentos que requieren estar reportando constantemente los impactos ambientales que tienen los proyectos que se financian mediante estos mecanismos. Y quizás una de las dificultades es que no hay una plataforma donde tanto inversionistas cuanto los propios implementadores de los proyectos puedan ver los resultados de los mismos. Actualmente sé que el Banco Interamericano de Desarrollo está desarrollando justo una plataforma donde se muestren todos estos impactos, y creo que eso ayudaría muchísimo a volver más populares estas herramientas que tienen claros beneficios. Sobre el tema de las tarifas verdes y demás, sí, el Fondo Ambiental Público que les mencionaba hace rato empezó y sigue operando principalmente con recursos que vienen de mecanismos como estos, ¿no? Las verificaciones a autos que cumplan con las especificaciones en materia ambiental en emisiones de gases, si no lo cumplen, se les multa, y estos recursos van accediendo al Fondo Ambiental Público, y a su vez estos después se utilizan en proyectos ambientales, ¿no? Entonces, este tipo de mecanismos pues son muy atractivos porque en cierta medida son una solución doble, ¿no? Por una parte, establece una sanción para conductas que son perjudiciales para el medio ambiente, y en el proceso se desincentiva que contribuyan a empeorarlo. Y por la otra, con los recursos que obtienes de ahí, pues los puedes reinvertir en proyectos que también lo mejoren, ¿no? Claro, si están etiquetados los recursos,
que es muy importante, y ese es el caso del Fondo Ambiental Público, ¿no? Entonces, bueno, es una solución que tiene claros beneficios y pocos peros. Y actualmente el Fondo Ambiental financia más o menos 45 proyectos, de los cuales la mayoría operan con este tipo de recursos. Tienen sus dificultades, ¿no? No como cualquier otro mecanismo. De entrada, implícitamente, dependen de que se cometan infracciones. Que vaya, esto no quiere decir que el sentido sea infraccionar para obtener los recursos, ¿no? Al contrario. Si fue, o sea, esperando que sea una medida adecuada, uno esperaría que a largo plazo se vayan reduciendo estos recursos, ¿no? Porque pues vamos desincentivándolo más. Y bueno, otro problema en la misma línea es que generan dependencia de los proyectos y programas a este tipo de recursos que, como ya dije, en el tiempo se van reduciendo. Entonces, bueno, están esas dos dificultades. También está el hecho de que en buena medida dependen de situaciones que van más allá de las competencias de autoridades ambientales, ¿no? Y por ponerles un ejemplo, en la Ciudad de México hemos observado en los últimos 20 años que se han reducido constantemente las infracciones automovilísticas por emisiones. Y bueno, es un buen indicador de que está funcionando, pero también lo que hemos visto es que muchos de los vehículos están yendo a emplacarse a otros estados, a pesar de que circulan en la Ciudad de México. Y entonces, bueno, esto implica un reto administrativo enorme, porque ya no solo es coordinarnos con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, sino con gobiernos locales de otros estados. Y obviamente esto muchas veces rebasa las competencias de autoridades locales. Pero bueno, quizás retomando el espíritu de la pregunta inicial, son mecanismos muy útiles que tienen relativamente pocos costos de implementación. Entonces, bueno, esa es una gran ventaja. Pero pues no son una solución dorada, ¿no? En nuestra experiencia, y como señalé al principio, lo que se requiere es una combinación de mecanismos múltiples, y pues para eso, insisto, ¿no? Lo que necesitamos es una institución especializada que sepa manejar todo este abanico de posibilidades simultáneamente. Gracias, Fiacro. Sí, seguramente ahorita también con el COVID, pues hay menos automóviles, hay menos infracciones, pero bueno, también tiene su beneficio ambiental, ¿no? Solo hay que considerar que seguro tendrán menos ingresos para el siguiente año. Muchas gracias. Me regreso con José Amaya, retomando el tema de los mecanismos de deuda. Creo que quedó pendiente comentar un poquito las barreras de entrada de las ciudades, estados, para analizar y obtener recursos a través de estos mecanismos de deuda, ser bonos, y si quieres también hablarnos de otros mecanismos de deuda, adelante. Pero ¿cómo les recomendarías tú a las ciudades y a los estados empezar a sobrellevar estas barreras o lo que ven ellos como unas barreras, y analizar estos instrumentos que tienen gran potencial? Claro. Gracias, Mariana. Pues ahí un poco contestando, complementando lo que dije Jeremy, la competencia no es entre bonos vainilla y verdes, porque como dije en mi intervención anterior, solo 1 de 4 estados ha ido al mercado de deuda, ¿no? O sea, entonces más bien habría que ver cómo podemos atraer a esos otros 3 de 4 estados, cuál es la barrera, si es real o percibida, ¿no? Creo yo que el meollo está en sacarlos de la inercia, porque el financiamiento tradicional de esos 75% de los estados es la banca comercial y la banca tradicional, porque pues estiran casi y ya tienen un crédito preaprobado. Entonces hay que buscar cómo cambiamos el paradigma utilizando estas señales que decía Melinda, que decía Pablo al principio. No solamente es el beneficio ambiental, social, sustentable, pero también cómo al final del ejercicio, qué ventajas tiene en el manejo financiero de tesorería, ¿no? Por ejemplo, un beneficio del bono verde es que el flujo de pagos es hasta el final, cuando en la deuda comercial o de deuda de desarrollo, pues son pagos installments, ¿no? O sea, son pagos parciales. Entonces, ahí, por ejemplo, ya hay un beneficio de flujo efectivo, ¿no? Esa es una. Ahorita que platicaba Melinda y platicabas tú de ejemplos, quizás valdría la pena reforzar el esquema voluntario de las medidas, ¿no? Lo decía Melinda en su primera intervención. En Colombia, en el 2017, la ciudad de Bogotá incrementó en un 10.5% su impuesto predial,
pero poniéndole una etiqueta de voluntario y etiquetado a estas iniciativas, que son infraestructura verde, seguridad, etcétera. Me parece que ya ahorita ya lo metieron todo a seguridad, pero bueno, la idea era muy buena, es decir, bueno, te voy a pedir un poquito más, contribución voluntaria, pero va a ir etiquetada al mejoramiento específico de este distrito o de este proyecto. Perdón, me salí tantito del libreto de los bonos verdes, pero me parecía importante decirlo porque no se me queda. Entonces yo te diría, una barrera es esa percibida, yo creo, porque no conocen el caminito. Entonces, lo que creo que pudiera aplicar es una comunidad de práctica donde la Ciudad de México o SEDEMA ya tiene un claro camino andado. Pudiéramos pensar en un facility, una comunidad de práctica entre secretarios de Hacienda subnacionales, estatales y municipales, pues para que entiendan de viva voz, aunque yo sé que a la CDMX tiene un tema de capitalidad, ¿no? Por el tema de riesgos crediticios y de estructura, pero el camino es el mismo, o sea, hay muchas lecciones valiosas aprendidas de con quién hay que hacer la segunda opinión para evitar el greenwashing, todo el procesito, ¿no? Con quién se pueden apoyar, cuánto costó, y creo que a partir de ahí empezamos a derribar esas barreras que en mi caso en particular creo que son más percibidas que reales, ¿no? Okay, muchísimas gracias, José. Buenísimo ejemplo el de la aportación al predial voluntaria, ¿no? Seguramente muchos la querrán dar y es un buen mecanismo para no sentir la presión también social de quien no puede o es mucho el gasto, ¿no? Le cambias el debate, ¿no? Cambias el debate a, híjole, no les voy a pedir porque es políticamente incorrecto. Cambias el debate, lo sofisticas y dices, bueno, aquí está esto voluntario, habrá gente que sí quiera y si yo como gobierno me pongo la barra un poco alta, o sea, hemos platicado a lo largo de esta conversación en cuanto a etiquetar los recursos, ya sea de bonos o de otros instrumentos, pues ahí ya le regresas la confianza al contribuyente, decir, ¿cuál es el mecanismo de MRB o de digamos, de medición para decir que mis recursos se van a usar en lo que dijeron, ¿no? Exacto. Y yo les quería comentar a todos los participantes que para los que no sepan de bonos verdes, la segunda opinión que hablaba Pablo es como una validación de una tercera parte de que el proyecto en realidad es verde y cumple, ¿no? Y se paga, ¿no? Como cualquier certificación o validación. Y es de la que hablaba Pablo y que realmente hay un tabú de que no es tan cara en comparación del beneficio, ¿no? De todo el proyecto. Perfecto, pues me regreso también ya empezando a cerrar con nuestras participaciones, con Roger que nos estaba hablando de las asociaciones público-privadas, que también a veces en su componente privada tienen una deuda, ¿no? Hablando de deuda, y nos estaba comentando sobre las barreras. Roger, te dejo terminar sobre las barreras de las APPs y cómo ustedes las han afrontado. Sí, gracias, Mariana. Disculpa que me alargué mucho la participación pasada. Mira, ya había mencionado varias, solamente voy a resumir las que considero más importantes, los riesgos más importantes. Una mencionaba de que no hay riesgos ilimitados, o sea, eso es muy importante porque sin esto no va a haber, no va a ser bancable el proyecto y no va a haber interesados en participar ni en financiar. Entonces, no hay riesgos ilimitados. Otra es que la clave de los contratos APPs, para empezar, son a largo plazo y es muy difícil identificar todo lo que pueda pasar en los 20 años y plasmarlo en un contrato. Entonces, cuando uno lo está elaborando, pues corre ese riesgo, ¿no? Que en el transcurso de la vida del proyecto cambien situaciones. Y también otra es que generalmente, o sea, un punto clave de las APPs son los estándares de desempeño, los indicadores de desempeño que debe de cubrir el sector privado y que debe de monitorear el público. Y entonces el público tiene que tener la capacidad para poder monitorear al privado y entonces esto implica una serie de capacidades técnicas, que no en todos los casos las hay. Y entonces, como la parte privada generalmente sí las tiene, pues el privado puede llevar ventaja en el expertise de la operación, en la construcción y en la operación del proyecto. Y entonces esto implica un reto para el sector público de estar a la altura y de construir un mecanismo formal de seguimiento y que entienda las cláusulas del contrato y que sea capaz
de revisar y evaluar el desempeño de la privada, aunque normalmente se contrata una gerencia supervisora externa, pero también el promotor, el desarrollo, la parte pública debe de tener su propia supervisión. Y entonces esto implica un reto de desarrollo de capacidades. Estos serían los retos que me faltaron mencionar, María. Ok, muchas gracias. Pues, sin duda, los retos de capacidades para el municipio, pues hay que obtenerlos, pero sí, lo han hecho muy bien y felicitamos al municipio de Naucalpan. Voy a cerrar con la participación de Jeremy, si nos quiere compartir sobre algún caso específico de los mecanismos que él comentó sobre fondos mixtos, como el facility que existe en Londres, o los bancos verdes. Si nos quieres compartir algo específico que se pueda aplicar en México, Jeremy, adelante. Great. Thank you very much, Mariana. So I guess there are a couple of different things that could be worthwhile in trying to make the determination as far as what the most appropriate mechanism, vehicle, instrument would be for Mexico. And I appreciate that while Mexico City has been in the lead on trying to introduce new things, that the entire country is not Mexico City, and that there are a number of other states and cities that have their own specific needs. And as a result of that, I would say that there potentially could be some very interesting ways to work with the Mexican Development Bank. So working with Banobras, working with some of the other key stakeholders could be a particularly interesting way to ensure that urban infrastructure gets delivered in an effective way. And so my recommendation would be, there is no one size fits all that's going to work as far as the instrument, vehicle, or mechanism that would be deployed in Mexico to achieve the right goals. What I think is most important would be for there to be hypothetically a drive for one sector to be the focus area for secondary cities. And so rather than have everybody try to run off and figure out all these different pieces, something that could be worthwhile. And I did some work 4 or 5 years ago in Mexico under the CUT program, looking at some of these questions. One of the things that I had recommended back then, and I think still could be worthwhile, would be, how do we go about looking for the right type or the right sector of intervention? And so I know that there's conversations around transportation and how to decarbonize transport. There are conversations around energy efficiency in general. There are conversations around waste to energy. If there was to be some sort of concerted effort to prioritize a particular sector in a given year, and not just have the municipalities be passionate about that and create a coalition of the willing around that, but also to bring the financial sector along so that they understand how to do the due diligence on the projects in that particular sector. That could be the way to ensure that both the development banks, the commercial banks, and public sector can all participate together to achieve those types of goals. So I could speak about this for hours, but I think that the most important thing that I would recommend in order to achieve that sort of a goal would be to look and try to make sure that there is a concerted effort towards a particular sector, and to make sure that all stakeholders, both the seekers and sources of capital, are able to deliver projects that are meaningful, projects that are bankable, so that the financial sector understands them, and that the cities themselves demonstrate their creditworthiness and seriousness in trying to pursue these. Thank you. Muchas gracias, Jeremy. Creo que la gran conclusión es que no hay un mecanismo, sino las ciudades tienen que tener una mezcla de mecanismos y de fondos para atacar a los diferentes sectores donde están las iniciativas, y cada sector tendrá su particularidad. Y creo que es muy buena la invitación de Jeremy de acercar al sector financiero y sentarnos también con ellos para entender un poco las oportunidades y las barreras, y explorar instrumentos urbanistas, ¿no? Como nos comentaba Melinda, que son de mucho potencial. Abro la mesa a los panelistas si alguien tiene algún otro comentario o réplica a algún otro panelista. Ahorita tenemos unos minutitos, si alguien quiere o le faltó decir algo, adelante. Si me permites, Mariana y colegas, creo que una parte importante para resolver va a ser
cómo le imprime desde el municipio o cómo trabajar con los municipios y los estados para darle una direccionalidad a la política de desarrollo urbano, ¿no? Muchas veces eso falta y es algo que quizás para nosotros es algo pues que es como dado, pero muchas veces no existe. Entonces, creo que también un acompañamiento valioso va a ser, y creo que la coyuntura lo permite, es cómo vas a ayudarle al estado o al municipio en cuestión a fomentar una recuperación que sea verde, que sea sostenible y que vaya etiquetada a la consecución pues, de metas y de compromisos tanto climáticos con el Acuerdo de París y como de la Agenda de la 2030, ¿no? Entonces, me parece que también en cómo envolvemos el mensaje importa, porque entonces dices, necesitas un sentido de direccionalidad. La economista Mariana Mazzucato habla de innovación basadas en misiones, ¿no? Específicas, es decir, bueno, vamos a definir X porcentajes de metas y pues obviamente las ODS dan un marco tremendo pues, para eso, ¿no? Una vez que tengas, como decía Melinda, no se trata de usar la herramienta o el instrumento por usarlo, sino ver qué se quiere hacer, me parece que resuenan los mensajes y obviamente ya una vez que estuviste de acuerdo con el estado del municipio, de qué es lo que quieren hacer, ahora sí, aquí está el toolkit, ¿no? de instrumentos, ¿no? Un par de... Adelante, Melinda, por favor. No, tranquilo. Solo quería hacer 3 puntualizaciones para tratar de traer e integrar los comentarios que han hecho todos ustedes dentro del trabajo de la coalición y reiterar justamente que el objetivo de este consorcio de instituciones es que hay más beneficios si se abordan desafíos de manera integral. Y tomo algo que mencionó Fiacro del tema de los autos y de las placas, que tiene que ver con cuál es ese modelo de gobernanza quizás que pueda comenzar a establecer una recolección de ingresos por estos vehículos en una escala mayor que vaya fuera de las áreas administrativas de la Ciudad de México. Y ahí insistiría que una de las cosas que explora la coalición es justamente un modelo de gobernanza a escala metropolitana, que también es algo que en Argentina, en Santiago de Chile, en San Pablo, en Brasil, en varios países en América Latina, se está explorando justamente porque eso abre la posibilidad a que exista una solución tanto de cobro como de gestión de ingreso a proyectos etiquetados de mejoramientos ambientales con un pool, un grupo mucho más grande de usuarios. Y en ese sentido, el segundo punto que quería abordar, que lo tocó José de una forma muy clara al principio de su intervención, es si solo hay 8 estados del país que actualmente han tratado de estructurar una serie de proyectos o un bono verde y lo han lanzado al mercado, creo que es clave ese apoyo a todos los demás estados e incluso explorar la reformulación del marco jurídico que existe en México que le pueda permitir a determinados municipios que por su capacidad de endeudamiento y de ingreso pudiesen formular un mismo fondo verde, un bono verde a escala municipal, cosa que, según tengo entendido, de momento el marco jurídico de México federal no lo permite. No. Y el último punto, Jeremy, es una cosa bien interesante cuando tú dices encontrar un sector para este segundo grupo de ciudades en el país, en México, en donde se pueda explorar la estructuración de fondos o bonos verdes. Hay un tema de emergencia climática en donde no se puede negar que el 73% de las emisiones provienen vinculadas a temas de transporte, de movilidad. Entonces, ahí hay un sector muy fuerte que debería de abordarse, pienso, y que la coalición lo coloca en sus documentos,
para otras ciudades en el país. Gracias, Mariana. A ti, Pablo. Melinda, ¿querías comentar algo? Y solo unas últimas consideraciones. Creo que más bien generales, ¿sí? Volviendo al tema de saber cuál es el problema, hay que tener un buen diagnóstico de la situación, una radiografía de los problemas, saber dónde están las causas de esos problemas y dónde se perciben los impactos de esos problemas. Esto va a definir dónde localizo también las soluciones. También otro punto importante es involucrar a la sociedad, no solo en el diagnóstico, también en la posibilidad de que puedan evaluar las soluciones. Es muy importante. Y tener como aliado a esa sociedad, porque va a ser parte de la efectividad de las medidas. En el caso de Santa Fe que estudiamos, antes de que saliera la norma y luego también hubo muchos eventos de capacitación a los arquitectos que tenían que introducir los dispositivos hidráulicos en sus proyectos y que les ocupaba un lugar del garage de la vivienda, y también a la sociedad en general para decir que es importante estas pequeñas medidas porque todos contribuyen a que nos inundemos menos. Entonces, involucrar y sensibilizar, y también lo que decías vos, Mariana, un poco de cómo es esa estrategia de comunicación. Y el último punto que me parece muy importante es la medición de cómo vamos avanzando. En la medida que nosotros tomamos una decisión de implementar una medida de un tributo, de una carga urbanística, por ejemplo, luego tenemos que medir si está funcionando, ¿sí? Y si no está funcionando del todo bien, ajustar o no ajustar. Pero eso también implica medir los esfuerzos, evaluarlos, corregir lo que no está bien, y también un tema de transparencia, ¿sí? Entonces, como unas consideraciones finales de estos puntos. Muchas gracias. Ok, estoy leyendo que sí tenemos algunas preguntas para los panelistas y tenemos un poco de tiempo. Entonces voy a leer algunas y si las pueden ir respondiendo los panelistas. Entonces yo creo que esta sería para José. ¿Cuál sería el procedimiento para solicitar un bono verde municipal? Si nos puedes decir como en breve cuál sería el procedimiento. Sí, nomás una cosa que mencionó a Pablo y para precisar, 8 estados son los que se han acercado a la Bolsa Mexicana de Valores a emitir bonos vainilla, deuda sin ningún tipo de etiqueta verde social sustentable. Y solamente la Ciudad de México es la que sí ha emitido bonos verdes sociales y sustentables, ¿no? Entonces es peor, ¿no? O sea, no solamente un estado de los 32 ha emitido bono con etiqueta, ¿no? Y ahora sí, contestando a la pregunta de Olivia, no sé si Olivia es funcionaria de algún estado, de algún municipio. Los bonos verdes, obviamente la idea es que exista este sentido de direccionalidad desde la alcaldesa o al alcalde, de la oficina de gobierno, del ejecutivo estatal o municipal, y obviamente checando la ley de disciplina financiera. Si se trata de estados, hay un sistema de alertas que tiene la Secretaría de Hacienda, pues donde puedes ver el estado de cada entidad federativa en cuanto a límites de deuda, en cuanto a obligaciones sobre ingresos de libre disposición. Entonces, la respuesta corta es, revisen si el estado o el municipio puede emitir deuda. El bono verde, si se hace inteligentemente, puede derivar en no más deuda, sino hacerlo de una manera en donde el vencimiento de la deuda que se tenga, porque muchas deudas vencen en diferentes momentos, pues meter la emisión del bono para mejorar el perfil del costo de la deuda, ¿no? Poniéndolo en términos llanos, si tienes una tarjeta de crédito que te cobra el 20% de interés, y tienes la posibilidad de irte a una tarjeta que te cobre el 15 o el 16 o el 14, con la condición de que utilices el crédito para paneles solares, calentadores solares, etcétera, pues lo puedes hacer obviamente tratando de que esto no suponga más deuda, sino cancelar una e irte a mejorar la otra, ¿no?
¿Hay alguna, bueno, ya subimos, Melinda nos compartió un link sobre las publicaciones, alguien había puesto una pregunta por ahí si las podías compartir, ya se compartió, nada más tienen que ir a la parte de chat. Y tengo una pregunta para Jeremy, creo, porque la hicieron en inglés, que me parece interesante y creo que es la última pregunta que vamos a abordar. Y les invito a los panelistas que si quieren ellos también revisar en el chat de preguntas, ahorita que estemos en las palabras de cierre y contestar, hay una muy específica para Naucalpan, si quieren responder por ahí. Entonces, la pregunta a Jeremy la leo en inglés, si no les molesta, y le preguntan, who could be the borrowers willing to enter projects with potential lower financial returns but higher social value? Entonces, ahora les explico un poquito en español. ¿Quiénes serían, no, los que estarían dispuestos a invertir o prestar dinero en este tipo de proyectos verdes con un valor agregado social alto? ¿Qué tipos, me imagino, de inversionistas o de prestadores? Jeremy, ¿te llegó la pregunta? I think I understand the question. And so, Mariana, I think that the question is, who are the investors who would have this appetite for investing into green municipal bonds? And I would argue that there's not necessarily that strong of a difference between the investors who are interested in green municipal bonds and those interested in municipal bonds in general, provided, and I will put a very big caveat on that, provided that the interest rate, the return that the investor is getting, is comparable to what they would be getting otherwise if they were not going into a green instrument. There are not going to be very many investors who will take a haircut on what they would receive in terms of their interest or the money that they'd receive because of the fact that the transaction was green. And I think that's an understanding that everybody needs to have. That it's not as though there's going to be a significant discount for this being a green transaction. There might be a slight discount, and that slight discount is going to be a function of the fact that there is more demand. Taking the example of the Mexico City inaugural issuance, that was oversubscribed at 2.5%. And so that means that there are more investors who are interested in purchasing that bond than the supply of bond paper that's out there. And so the question then becomes, what do we need to do in order to make sure that investors are interested? And I think that it's very clear that the institutional investors who are interested in buying long-term paper from municipalities are the pension funds, insurance companies, others who have an appetite for this type of a transaction, particularly the pension funds. Just gave a talk earlier this week on that exact topic, that the pension funds are looking towards the future. And as they look towards the future, we can argue that green and sustainable transactions also look towards the future. If we can marry that idea of pension funds and long-term investment with green bonds being also for the future and long-term, there is an absolute argument that links those two together. More important, the people who are putting their money into these funds that are purchasing whatever instruments they want are increasingly saying that they have expectations of asset managers, that those asset managers will be focusing on green transactions. Because of the fact that there are not an infinite number of green transactions from creditworthy institutions, particularly in the public sector, where there might be a little bit of a premium pickup. So there's a premium differential between what the national benchmark curve we talk about and what the subnationals are issuing at. Because of the fact that there is that appetite for whatever is available at the subnational level by these institutional investors, I don't think that there will be a challenge. Should there be anybody on this call who's interested in hearing a little bit more, or trying to figure out if you are a CFO of a city or somebody else who's interested in trying to inspire this, I would be happy to have a separate conversation with any of you. So please feel free to get in touch, because I'm sure that this is, for some people, very interesting, and for others, not at all. Thank you very much. Gracias, Jeremy. Sí, si los panelistas quieren estar ahí en las preguntas y respuestas y escribir, algunas vamos a estar contestando por escrito. Se nos acaba el tiempo y muchas gracias a todos los panelistas.
Y antes de irnos, les queremos hacer una cordial invitación a participar en las próximas mesas de esta serie que tiene la coalición. Y ahorita se va a poner un slide, ahí está. Entonces, el jueves 28 de enero se presentará la mesa de movilidad y accesibilidad urbana a cargo de GIZ. Y el 9 de febrero, la de vivienda para todos. Entonces, estén atentos en nuestras redes, sobre todo de la coalición, de WRI, y DOM también estará reposteando para información en estas sesiones y que se puedan registrar. Les agradecemos muchísimo la participación, sobre todo a los ponentes de la mesa, fue súper enriquecedor. También gracias al público que sigue aquí atento, veo muchos participantes conectados. Los esperamos en la próxima sesión. Y yo por último, les quería también compartir una publicación que hicimos desde IDOM. Ahorita justo aquí está. Es una publicación que hicimos específica sobre finanzas verdes para ciudades inteligentes. El tema de inteligentes es porque metimos tecnologías digitales en los proyectos ambientales, cómo se complementan, y los mecanismos financieros sobresalientes para ciudades mexicanas. Aquí está el link. Es un documento bien chiquito, es más bien como una guía de cómo empezar, ya que también hubo varias preguntas de a qué fondos nos podemos acercar, cómo empezamos. Esta es como una guía para acercarse a estos instrumentos de los que platicamos hoy, y espero que también la conversación de hoy haya sido muy valiosa para que puedan implementarlos. Otra vez, muchísimas gracias a todos, y con esto cerramos nuestra mesa de financiamiento verde. El link aquí para los documentos de la coalición también, y a las redes sociales para que estén atentos de las siguientes mesas. Gracias a todos y buen día. Hasta luego y gracias a todos. Muchas gracias a todos. Saludos. Saludos, Gracias. muchas gracias. Ya.